Muy buenos días, saludo a todas las personas que nos siguen por estos medios, con la paz del Señor, a la familia de la fe. Qué bueno poder estar nuevamente de vuelta en la congregación de manera presencial, una vez que se han superado en parte algunas de las situaciones que nos restringieron en las 2 semanas pasadas, tanto un estado de excepción cuanto las elecciones, el acercarnos a sufragar como lo hicimos la semana anterior. Pero estamos aquí de vuelta en la casa del Señor y eso es una bendición. Bueno, a propósito de las cosas que están sucediendo en el mundo entero y que nosotros como país tampoco somos ajenos, por el contrario, creo que estamos entre los países con mayor índice de contagios y por lo tanto de muertes. Escuchaba el otro día en las noticias que decían que en la ciudad de Guayaquil, que es el puerto principal de nuestro país aquí en el Ecuador, subió el número de muertos por día, que estaba hasta hace algunos días en 5 muertos diarios, subió a 30 muertos, a un promedio de 30 muertos diarios. Es decir, la situación que estamos viviendo, y le comento esto porque tiene que ver con la charla, con la prédica, con la palabra que Dios quiere que compartamos en esta mañana. Le digo que el incremento de contagios y por lo tanto de potenciales muertos y de muchas personas que logran salir del virus pero que quedan con secuelas, que quedan con alguna situación dañada en sus pulmones, en su garganta, en distintas partes, porque eso es lo que se ha sabido. Es preocupante, es verdaderamente crítico, más aún cuando nosotros hemos visto que de parte de los gobiernos, de los distintos gobiernos y el nuestro también, están tratando de poner medidas restrictivas para evitar los contagios, están tratando de detenernos en cuanto a la movilidad. En los vehículos hay un toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana en algunas provincias, en las más afectadas, entre esas la provincia de Pichincha, que es en donde está la ciudad de Quito, la capital del Ecuador, y creo que 11 o 12 provincias más. Y todo esto, digo, es sumamente preocupante, es estresante, más aún cuando desde hace algún tiempo, en el mundo y en nuestro país también hace poco tiempo, ya están siendo vacunadas las personas. Es verdad que también nos mencionan que una vez que uno se vacuna, ¿sí? Lo están haciendo ahora con las personas de la tercera edad, los mayores, ¿sí? Que cuando uno se vacuna, normalmente hay que esperar la segunda dosis y luego de la segunda dosis, igual esperar un tiempo para saber que estamos medianamente protegidos. No obstante, lo que nosotros hemos visto desde hace meses, ¿sí? Es que en el tiempo de vacunación es cuando más contagios y más crítica se ha puesto la situación, por un lado, y por otro lado, tanto desde que existe la vacuna y antes de que exista la vacuna, lo que hemos visto es una irresponsabilidad por parte de la sociedad, por parte de la gente en general y normalmente de los jóvenes que han salido a sus fiestas clandestinas, que han salido a sus diversiones, que han salido a socializar, obviamente a beber, a fumar, a compartir cercanamente muchas situaciones que obviamente ponen en peligro sus vidas, tanto por el contagio y a su vez ellos ponen en riesgo a las personas de sus familias, de sus casas, porque luego de sus diversiones, luego de su tiempo de vida social, pues regresan a casa y es ahí donde precisamente contagian y estamos viendo toda la catástrofe. Y quiero partir de este punto, porque somos a veces nosotros muy ligeros en juzgarles, en señalarles a la juventud actual que está viviendo esta pandemia, ¿sí? Todos estamos viviendo esta pandemia, pero no todos somos jóvenes, ni todos estamos con esa desesperación de salir a la farra, al compromiso, a las reuniones con los amigos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y digo, a veces somos ligeros nosotros en juzgar no solo esta situación, que por cierto es muy crítica, sino que juzgamos que muchas acciones de nuestros jóvenes, es decir, de nuestros hijos, ¿sí? Principalmente cuando están en edades entre los 12, 13 años, hasta cuando parece que sientan un poquito de cabeza, quizás los 20 y algo más de años, ¿sí? Son los que
manejan sus vidas de manera tan irresponsable y que son los que prácticamente están siendo la principal causa de contagio y por lo tanto de muerte. Yo quiero partir de un versículo antes de que nosotros sigamos consintiendo con estas palabras que yo le digo. Porque si yo le digo, los jóvenes son los culpables de esta catástrofe de cada vez mayores contagios, es posible que usted esté asintiendo conmigo, esté dando una aprobación a lo que yo le digo. Yo estoy partiendo de lo que se dice, más de lo que yo digo, ¿sí? ¿Y por qué le digo esto? Porque va a salir un primer versículo en pantalla que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10. La palabra de Dios dice así, por favor, con atención y con reverencia a la bendita palabra de Dios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Mire cómo la palabra de Dios contradice hasta cierto punto algún adagio popular que teníamos, ¿cierto? Todo tiempo pasado fue mejor. Eso lo dijeron nuestros abuelos, eso lo dijeron nuestros padres, eso lo decimos nosotros ahora y posiblemente quienes hoy son jóvenes y en la misericordia del Señor lleguen a viejos o antes de que Cristo venga quizás, ¿no es cierto? Entonces ellos repetirán esto a sus generaciones y a los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Y así se forman los proverbios populares, ¿no es cierto? Pero aquí la palabra de Dios nos dice, cuidado con eso. Dice, no digas que todos los tiempos pasados fueron mejores. ¿Por qué? Porque no vas a preguntar con sabiduría. Y la razón es obvia. ¿Por qué termina siendo tan obvia y tan lógica? Porque quienes hoy somos adultos, juzgamos y señalamos a nuestros hijos, a la generación de nuestros hijos, ¿sí? De que ellos son unos irresponsables, de que ellos son inconscientes, de que ellos no hacen bien las cosas y decimos, porque en nuestro tiempo fue así. Le voy a decir cuál es el nombre del tema que nos ocupa en esta mañana y que creo que es necesario que nosotros hagamos conciencia de este aspecto antes de juzgar. El nombre de esta prédica se llama La herencia que nos lastima. La herencia que nos lastima. Y para eso quiero que vayamos también unas páginas atrás para hacer nuestra lectura oficial. En el Salmo 127, todos los versículos, son apenas 5 versículos, Salmo 127, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios dice así, igualmente con la atención y con la reverencia, porque es la palabra de Dios. Salmo 127 del 1 al 5. Síganme usted en su casa, por favor, y quienes quieran hacerlo a través de los versículos que salen en pantalla. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, aquí nos habla de la familia, ¿no es cierto? Y comienza diciendo que, bueno, dice, si Dios no es el que gobierna la casa, su casa, la mía, nuestros hogares, nuestra familia, si Dios no gobierna, vea, en vano vamos a hacer esfuerzos, en vano podemos seguir cursos, podemos buscar capacitación, podemos analizar las situaciones, podemos conversar en familia para tratar de resolver los problemas, en vano. O sea, si Dios no gobierna nuestros hogares, en vano tratamos nosotros de edificar. A la vuelta de la esquina se nos va a venir todo abajo. Eso es lo primero que dice. Luego, pensando en lo que las autoridades gubernamentales y las seccionales, ¿sí?, están tratando de hacer, ¿no es cierto?, que no salgan a esta hora, que por favor, que no salgan si no es necesario, que vamos a volver a un nuevo confinamiento, que tengamos cuidado, que restringamos tal o cual situación. Dice, si Dios
no opera en los ciudadanos, en vano vela la guardia, ¿no es cierto? Es decir, si Dios no toma las riendas de la situación y nosotros no dejamos que Él tome las riendas de la situación, tanto en nuestros hogares como en nuestras ciudades, en nuestros sectores, vea, todo esfuerzo termina siendo vano, frustrante inclusive, porque más el ímpetu, las ganas, la publicidad, las disposiciones, las ordenanzas, y a la postre las cosas no salen como uno quiere. Y es que sabe que es muy difícil el tratar de guiar a nuestros jóvenes a esta herencia, dice la palabra de Dios. Y yo quiero enfocarme de todo el Salmo 127, quiero enfocarme en estos dos versículos, sin desmerecer los otros, pero enfocarme en estos dos versículos, en el versículo 3 y en el versículo 4, que dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, ¿no es cierto? Es decir, es algo que Dios nos ha dado y que nosotros debemos cuidarlo, protegerlo, considerarlo, estimarlo, ¿no es cierto?, como lo más valioso que hay en nuestras vidas. Y nos dice que ellos son como una saeta que estaban la saeta es la espada, o mejor dicho, perdón, es una lanza, es una flecha, literalmente, ¿sí?, que estaba en la aljaba de Dios y que nos encargó a cada uno, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, como era antes, el número de hijos que nos ha dado. Y que el objetivo de una flecha es afinarla de tal manera que cuando ésta sea disparada, llegue al objetivo deseado, al objetivo planteado, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea general que nos da en estos dos versículos. ¿Por qué le digo que quiero hablar de estos dos versículos? Pues precisamente porque hoy les juzgamos a nuestros jóvenes, juzgamos a la generación de nuestros hijos, ¿sí?, diciendo que son los culpables de los contagios, que son los culpables de esto y de aquello, y son los culpables de absolutamente todo. Y claro, a primera vista parece ser así. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vemos, por ejemplo, la delincuencia. La delincuencia, muy pocas son las personas que superan los 50 años, ¿no? Los delincuentes son entre 14 años y 30 años, ¿sí? Entonces, son los jóvenes los delincuentes. Los que hacen las fiestas clandestinas son adolescentes, ¿sí? También se reúnen las personas adultas, mayores, sí, solo que a ellos no se les sorprende, pero también tienen reuniones, también se contagian, también salen, también hacemos reuniones innecesarias, ¿no es cierto? Pero a quienes le coge la policía, las noticias a quienes nos pasan son los jóvenes. ¿Por qué? Porque las fiestas de ellos son de 50, de 100 y más personas, y les juzgamos y les criticamos. Pero la Biblia aquí nos dice que estos chicos, estos delincuentes, estos bebedores, estos drogadictos, estos sicarios que también están dentro de la edad de la juventud, todos ellos que causan revuelo y que nos espantan sus actitudes, ellos son hijos de una familia, hijos de un hogar. Deben haber tenido, al menos biológicamente, un padre y una madre, ¿no es cierto? Y a ese padre y a esa madre se les entregó estos hijos como herencia, ¿sí?, que hoy nos lastiman porque atentan contra nuestras vidas, contra nuestra paz sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama este tema la herencia que lastima. Pero la pregunta obvia es, si ellos son la herencia que Dios nos dio, porque herencia de Jehová son los hijos, ¿no debíamos nosotros estimar esa herencia? Es decir, ¿no debíamos cuidar, proteger, guiar, instruir, encaminar, para que cuando ellos vayan tomando ciertas áreas de independencia por las etapas propias de la vida, ¿sí?, y sean lanzados a la vida, ¿sí?, como saetas, lleguen al objetivo? Yo pregunto, el objetivo de todos estos pobres chicos, ¿sí?, que tienen actitudes equivocadas, el objetivo de los padres era este. ¿Quién tenía como objetivo, qué padre, qué madre tenía como objetivo que sus hijos sean delincuentes, que sus hijos se dediquen al narcotráfico, que sus hijos se dediquen a la farra y les importe poco la vida de la familia y les importe más la vida social con sus amigos? ¿Qué padres tenían como objetivo que sus hijos sean consumidores o distribuidores de droga? Es decir, toda la fatalidad que nosotros vemos hoy en la juventud
no fue objetivo de los padres. Lo más probable es que los padres ni siquiera tenían objetivos en estos hijos. De ahí que es necesario que nosotros, antes de juzgarle, tal como nos sugiere Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, que fue el primer versículo que mostramos, dice, no es bueno decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque no se va a preguntar con sabiduría. Porque si todo el tiempo pasado, es decir, nuestra vida, cuando éramos jóvenes, cuando éramos hijos de familia, cuando comenzamos una vida matrimonial, jóvenes, ¿sí? Y todo el desarrollo de nuestra vida matrimonial hasta llegar acá, si eso hubiera sido muy bueno, pues déjeme decirle que el resultado con nuestros hijos habría sido muy bueno. No tenía por qué nosotros ser buenos muchachos en nuestra época, ¿no es cierto? Ser nosotros buenos muchachos, tener una buena relación con nuestra novia, casarnos normalmente como corresponde, vivir una vida de pareja ejemplar, sí, y tener malos hijos. Esa posibilidad no existe. ¿Por qué? Porque todo lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, unos buenos chicos que hacen un buen matrimonio, que conforman una buena familia, ¿cuál será el resultado? Unos buenos hijos, ¿sí? Pero si nosotros la herencia que Dios nos dio, la lastimamos, esa herencia termina lastimándonos a su vez. Y de eso es lo que quiero desglosar un poquito en esta situación, partiendo de algunas realidades, ¿no es cierto? Una, que no es fácil, definitivamente no es fácil, el poder tener una relación buena con nuestros hijos de tal manera de no impedirles a ellos su desarrollo normal, ¿sí? Pero a su vez que al permitirles, al soltar un poquito la cuerda, al permitir un poquito que ellos vayan tomando sus decisiones, no obstante de ir soltando un poquito esa cuerda, que por otro lado no se aparten de los principios, de los valores, de la disciplina que tiene que ser impuesta desde temprana edad, ¿no es cierto? Desde la instrucción que se les da cuando son niñitos. Entonces, manejar esa doble responsabilidad de permitirles que vayan tomando ciertas decisiones sin que se salgan de los parámetros que un día les hemos dado, digo, no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos escuelas diferentes, ¿no es cierto? O sea, nos jactamos muchas veces sin saber que estas palabras pueden ser un boomerang. Nos jactamos cuando nosotros decimos, en mi tiempo no era así. En mi tiempo la disciplina, en mi tiempo el orden, en mi tiempo, claro, en los tiempos nuestros. Y si en nuestros tiempos fue así, ¿por qué les permitimos hacer lo contrario? ¿Quiénes terminamos siendo culpables? Nosotros. Nosotros terminamos siendo culpables. Porque si nosotros nos jactamos de que la escuela de vida que adoptamos por nuestros padres, sí, fue tan buena, sí, ¿por qué no mantuvimos esa escuela con nuestros hijos? Primer gran error. Segundo gran error, ¿sí? Es que exactamente la diferencia generacional propia de padres a hijos no es fácil ser manejada, pero a nosotros, a mi generación, se nos ha complicado un poquito más. ¿Por qué? Porque la diferencia generacional de padres a hijos, ¿sí?, se vio agravada con la tecnología o con el surgimiento de la tecnología. Es decir, hasta mi generación, ¿sí?, nosotros fuimos criados bajo un régimen X, ¿sí?, pero la tecnología, como no era tan desarrollada, no fue para nosotros ni beneficio ni perjuicio. Pero nuestros hijos, ellos ya nacieron en una era tecnológica que nosotros no la podemos manejar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos tecnológicos, porque nosotros no fuimos tecnológicos. Nosotros nacimos con esa carencia tecnológica y ellos ya nacieron con chip inteligente, ¿sí? Y obviamente el tratar de manejar esa situación sabiendo que ellos van a recibir mucha mayor información por estos medios digitales que nosotros podamos darles, ¿no es cierto? Entonces, sí es, digo, un segundo problema que afrontamos nosotros. La una es la propia diferencia generacional, ¿sí? La otra es la tecnología que nos separa aún más de nuestros hijos. Pero creo que el mayor problema que tenemos, que siempre ha habido,
que existe hoy y que posiblemente, tristemente, exista en el futuro, es la falta de sabiduría. La falta de sabiduría que debemos tener quienes hoy somos padres, y honestamente debemos reconocer que no fuimos una maravilla, que no fuimos precisamente dechados de virtudes, que no fuimos precisamente personas ejemplares cuando estuvimos en las mismas edades en las que están hoy nuestros hijos, en la adolescencia, entre los 12, 13, 14 años, hasta los 25, 28, 30 años posiblemente, ¿sí? No éramos nosotros precisamente, o no todos, o al menos yo, ¿sí? No éramos precisamente personas ejemplares, ¿no es cierto? Un muchacho ejemplar, un joven ejemplar, ¿sí? Un estudiante ejemplar, un joven adulto ejemplar. No lo éramos. Algo a veces en quienes hoy, por la misericordia de Dios, tratamos de manejarnos de manera correcta. Algo pasó en nuestras vidas, como en mi caso, que Cristo Jesús se apiadó de mí, se cruzó en mi camino y me transformó, ¿no es cierto? Pero no a todo el mundo le ha pasado, ¿sí? O a otros ha pasado otro tipo de cosas, quizás de mucho dolor, de mucho quebranto, que en algo enderezó nuestras vidas. Pero juzgarles y criticarles, decir yo era una maravilla y ahora ustedes son malos, los culpables somos nosotros. Pero aquí no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Y digo, el más grave problema que existe es la falta de sabiduría. La sabiduría, que no es lo mismo de la acumulación de conocimientos académicos, que es necesario tenerlas, que hay quienes procuran obtenerlos más, correcto, ¿sí? Eso no es sabiduría, eso es un simple conocimiento, que ayuda y mucho, es cierto. Cuando me refiero a sabiduría, me refiero a la dirección que Dios tiene para dar en nuestras vidas en todas las áreas que nos desenvolvemos. A esa sabiduría me refiero, es decir, a la sabiduría divina, a la dirección divina, ¿sí? al encaminamiento que Dios quiere darnos en las pequeñas y grandes decisiones de nuestras vidas. Y frente a esto hay dos versículos que solo los voy a citar nomás, no van a salir en pantalla ni los vamos a leer textualmente. Hay dos versículos que nos orientan en este sentido. Primero, allí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice que el que no tiene sabiduría, le pida a Dios, que Él nos dará sin restricción o nos dará en abundancia. Entonces, esa sabiduría que nosotros necesitamos para edificar nuestra casa, a fin de que sea Dios edificando nuestros hogares con la sabiduría de Dios, ¿sí? Esa sabiduría que nosotros necesitamos para que opere en los ciudadanos de una ciudad de tal manera que esa ciudad se afirme, se edifique, sea de bendición, ¿sí? Porque si no, en vano vela la guardia. Esa sabiduría que proviene de lo alto, ¿para qué? Para que acerque más la brecha generacional, para que nos ponga de acuerdo a los padres y a los hijos, a pesar de las grandes diferencias que tenemos, como por ejemplo por causa de la tecnología, que no la podemos manejar y que ellos la dominan y que a veces domina sus vidas más que nosotros en la vida de nuestros hijos. Es decir, un sinnúmero de problemas se resuelven con sabiduría. El primer versículo, Santiago 1:5, ¿sí? Si no tenemos sabiduría, que definitivamente no la tenemos si es que somos honestos, pues hay que pedirle a Dios, Dios mío, dame sabiduría para guiar mi hogar, para guiar a mis hijos. Primera cosa. Y la segunda cosa, la Biblia dice que la sabiduría, allá en el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice que la sabiduría viene, ¿sí? Es el principio, perdón, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová, o sea, el tener la condición de manejarnos con Dios tratando de hacer lo que a Él le agrada. Ese es el temor de Dios, ¿no es cierto? No es el miedo a Dios, sino el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Así dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, que usted lo puede revisar en casa. Entonces, con estos dos versículos que le menciono, el uno, sí, que la sabiduría viene de Dios y hay que pedirle, y Él nos da. Si le pedimos de corazón, si le pedimos con buena intención, si le pedimos para los propósitos que Dios tiene, o sea, para buenos propósitos. Y lo segundo es que la sabiduría viene por el temor de Dios y la inteligencia viene por el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Dios, ¿no es cierto?
Frente a estas situaciones, entonces permítame compartirle 4 aspectos que nosotros necesitamos, porque si la sabiduría y la inteligencia vienen del conocimiento de Dios, del temor de Dios, entonces es necesario saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no es cierto? Antes de que les juzguemos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, diciéndoles que son los culpables de todos los males que existen el día de hoy, más bien veamos qué es lo que nosotros con la sabiduría divina debemos hacer. Para eso le invito a que vayamos por favor al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 18 al 25. Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 25, con atención y reverencia, la palabra de Dios dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿No es cierto? Estos pocos versículos, que si quisiéramos desglosarlos de manera minuciosa nos llevaría mucho tiempo, reflejan la sabiduría de Dios. Pero si nosotros leemos del modo que lo hemos hecho, también vemos que no es nada inalcanzable, que no es el descubrimiento de algo nuevo, que no es un ideal que deambula por ahí, ¿sí? Simplemente son cosas muy prácticas para que nosotros podamos aprovechar de esa herencia que son nuestros hijos y nosotros no le lastimemos a esa herencia para que esa herencia no nos termine lastimando, ¿sí? Como se llama esta charla, la herencia que nos lastima. Claro, hoy nuestros hijos se contagian y nos contagian. Hoy nuestros hijos beben, hoy nuestros hijos tienen vicios, hoy nuestros hijos se manejan sin escrúpulos en el aspecto sexual, ¿no es cierto? Hoy nuestros hijos no tienen principios, hoy nuestros hijos no tienen, pero ellos son el fruto de nuestras vidas y de nuestra vida de hogar. Así que yo quiero darle 4 parámetros de lo que nos muestra esta maravillosa porción de la palabra de Dios para manejarnos con sabiduría a efectos de que la herencia no nos lastime, porque hoy lo está haciendo. El primer aspecto que nosotros debemos considerar, y va a aparecer en pantalla, es la correcta relación entre esposos. Para que la herencia no nos lastime, debe haber una correcta relación entre esposos. Ahí dice, las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Eso no quiere decir que los maridos pueden hacer y deshacer, ¿sí? Y la mujer solo tiene que obedecer. Eso nunca diría la Biblia, jamás, imposible. Ahí mismo dice que las casadas estén sujetas al marido como conviene en el Señor. Entonces, para que nuestras esposas estén sujetas a nosotros, debemos saber qué es lo que conviene al Señor, de tal manera de ser nosotros una buena cabeza para nuestras esposas, pero nuestra cabeza tiene que ser Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí funciona. Yo como hombre de la casa, yo como esposo, yo como padre de familia, ¿sí? Trato de tener la mente de Cristo, de sujetarme a Cristo, de someterme a Cristo, de obedecerle a Cristo. Entonces, si yo le obedezco a Cristo, entonces es obvio que mi esposa se va a someter fácilmente o se va a sujetar fácilmente a mi vida. Y otra parte en la correcta relación entre esposos, ¿sí? Es que nos pide que por favor los maridos amemos tiernamente a nuestras esposas. Dice que no les tratemos con dureza, que no seamos hostiles, ¿no es cierto? Sino que seamos amorosos, cariñosos. La mejor manifestación de amor es el respeto, la consideración y el apoyo.
Así es como tenemos que manejarnos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos manejamos así, en esta correcta relación entre esposos, ¿sabe qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Sabe qué les estamos mostrando a nuestros hijos? ¿Sabe qué les estamos gritando a nuestros hijos? No les estamos gritando, tienes que obedecer, tienes que ser así, no. Nuestros hechos les están gritando a ellos cómo tenemos que comportarnos en la vida con las demás personas, comenzando por quienes son parte de nuestra familia. Primer aspecto. El segundo aspecto nos dice que los hijos tienen que obedecer a los padres y obviamente tienen que hacerlo, tenemos que hacerlo todos, ¿no es cierto? Pero la mejor manera de obtener que nuestros hijos obedezcan a los padres, ¿sí? Es cuando los padres no les provocamos a ira o no les exasperamos a nuestros hijos, como dice aquí la palabra de Dios. Así que segundo aspecto, permítame decirle esto y le voy a explicar inmediatamente. Nosotros tenemos que ser padres perfectos. Padres perfectos. No se asuste, porque usted dirá, pero eso no hay cómo. Bueno, sí hay cómo, ¿sí? Porque cuando la palabra de Dios nos pide a nosotros perfección, ¿sí? No está hablando de que nunca erremos, que nunca cometamos una falta, que seamos impecables, que seamos incólumes, ¿no es cierto? No, no dice eso, porque eso sí, es absurdo. Eso jamás va a suceder. ¿Sabe cuál es la perfección que Dios demanda del comportamiento de nuestras vidas? En este caso que estamos hablando como padres. Que nosotros tratemos de hacer todo lo que Dios nos manda. Que tratemos de vivir conforme a la voluntad de Dios contemplada en esta bendita palabra. ¿Sí? Pero a pesar de eso, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a errar. ¿Sabe cuál es la perfección cuando nosotros fallamos? Lo perfecto para Dios cuando nosotros fallamos como padres, que obviamente tenemos que fallar poco y cada vez menos y en pequeñas cosas, porque no podemos fallar en grandes cosas. O sea, si yo ya sé que una infidelidad golpea tremendamente el hogar, pues no lo voy a hacer, ni siquiera voy a permitir que eso llegue a mi mente, ¿no es cierto? Entonces, si yo llego a fallar, la perfección es reconocer, confesar, pedir perdón y cambiar. Eso es un padre perfecto. No es uno que nunca falla, sino es el que trata de fallar lo menos posible, el que no pone en riesgo su vida, su testimonio, su relación con su esposa, con sus hijos o con su esposo y con sus hijos en el caso de la mujer, sino que adicional a tratar de manejarme por la senda correcta, si es que llego a fallar, que es probable que llegue a fallar, no una vez, ¿no es cierto? Pero las veces que fallo, yo debo reconocer, confesar, pedir perdón, ¿sí? Y apartarme. Así nosotros podemos ser padres perfectos. El tercer aspecto que nos muestra también aquí, nos dice siervos obedecer en el temor de Dios a sus amos, no trabajando como para agradar al ojo nada más, dice, no trabajando para el ojo del amo como quien quiere agradar a los hombres, sino como para Dios. ¿Cómo se llama este tercer punto? Pues este tercer punto se llama ser buenos trabajadores. Buenos trabajadores, es decir, gente honesta, gente diligente, gente espontánea, ¿no es cierto? Que nosotros podamos mostrar que cuando trabajamos para una persona, para una empresa, para una institución, o tenemos nuestros negocios propios, o ejercemos una profesión, o cumplimos un ministerio, como en mi caso, ¿no es cierto? Tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes y tenemos que tratar de dar lo mejor de nuestras vidas para el cumplimiento de esas funciones, aunque el sueldo o la retribución no se compadezca con todo ese esfuerzo y dedicación que nosotros damos. Y ahora voy a decir por qué. La misma palabra de Dios nos dice el por qué, ¿no es cierto? Entonces, gente honesta, trabajadora, dispuesta, diligente, impetuosa, con ganas, con ñeque, como se dice. Así es como tenemos que ser buenos trabajadores. Y el último punto nos dice que nosotros ahí en el versículo 24, que nosotros debemos hacer todas las cosas, todo lo que hagamos, desde las más pequeñas, ¿no es cierto? Desde la lavada de platos, desde la arreglada del cuarto, desde el juego que compartimos, desde la decisión que tomamos en qué ver en la televisión, desde el tiempo que ocupamos para cada cosa, todo lo hagamos como para el Señor. ¿Qué significa esto? Esto significa consagrados a Dios, consagrados a Dios. ¿Por qué?
porque esto nos va a llevar a nosotros a tener un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Y cuando hablo de los hombres estoy hablando de la humanidad, del círculo que nos rodea. Y obviamente el mejor testimonio que debemos preocuparnos y procurar por todos los medios que debemos tener es delante de nuestra familia, delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de mis hijos políticos, de mi yerno en mi caso, ¿sí? y de mis nietos, el que tengo y los que vendrán, ¿sí? Tratar de tener un testimonio impecable. ¿Para qué? Para poder ejercer autoridad, para poder recomendarles, para poder sugerirles, para poder aconsejarles. Debe haber una vida de respaldo, ¿sí? Y esa vida de respaldo es posible que esté manchada en una gran época de nuestra vida, esté manchada por el pecado, por los errores, llamémoslo así, por el pecado y los errores. Pues que nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestras familias, nuestros familiares, las generaciones que vienen detrás de nosotros, vean lo que fuimos, un punto aparte, lo que somos. Esa es una consagración a Dios. Cuando procuramos por todos los medios tratar de agradarle a Dios. Y termino con lo que menciona el versículo 24 mismo. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Quiénes eran la herencia? Nuestros hijos. Entonces, de ahí vamos a recibir la recompensa. Sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. ¿Qué es lo que hoy está pasando? Lo que dice el último versículo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No seamos precipitados en juzgar a los jóvenes, que son el fruto de nuestros hogares, diciendo que son los culpables de absolutamente todo. No les juzguemos, ¿sí? Porque nunca preguntaremos con sabiduría al respecto. Más bien, pidamos sabiduría a Dios, que está contenida en esta palabra, para nosotros poder manejarnos del modo que Dios quiere, y eso dará como un resultado, ¿sí? Buenos hijos que no sean una herencia que termine lastimándonos. No lastime su herencia para que su herencia no le lastime. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 21 de abril nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.